Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana y seguimos en nuestros espacios de entrevista y conversación en esta oportunidad con nuestros amigos y amigas del Servicio de Salud de Arica y Parinacota. Vamos a estar conversando en específico con don Julio Rodríguez Morales, médico cardiólogo encargado de la Oficina de Red de Urgencias y Desastres del Servicio de Salud de Arica y Parinacota antes mencionado. En este tema asociado a la hipertensión arterial. Estimado Julio, un gusto saludarlo. Muy buenos días. El gusto es mío, Diego. Muchas gracias y gracias a la audiencia por estar acá. Oiga, ya estamos ansiosos de este tema que la verdad araña a muchas personas. Más o menos, denos primero una introducción al tema de la hipertensión. La hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más prevalente. Se estima que para 2025 van a haber 1.5 billones de personas hipertensas, de las cuales también se estima, porque actualmente el 26% de los pacientes adultos tienen hipertensión arterial. Se estima que ya para 2025 esa cifra va a aumentar al 29%. Entonces es una situación bien dramática. Oiga, ¿por qué se le llama enfermedad silenciosa? Es silenciosa porque se estima que más de un 70% de los pacientes no tienen absolutamente ningún síntoma. Entonces pueden tener la hipertensión. De hecho, las cifras de presión arterial pueden ser pero muy altas, tan altas como 220 sobre 120 o 200 sobre 100 y el paciente no siente absolutamente nada. Nosotros debemos definir la hipertensión arterial como una enfermedad crónica, sistémica, que involucra principalmente los vasos sanguíneos, fundamentalmente las arterias, que es de origen multifactorial. Hay muchos factores aquí que juegan un papel y que donde la presión arterial es persistentemente mayor o igual a 140 sobre 90. Este margen de números va a variar dentro de una persona, porque ahí vemos que es silenciosa, porque a lo mejor si estás haciendo alguna actividad, digamos así, puede que también estos números varíen y no necesariamente signifique que sea hipertensión. O también hay un antecedente de decir, no, si varió es por algo. No, vea, imagínese una persona que está en reposo, ya tiene 120, 80, la presión arterial está en rango normal. Cuando empieza una actividad física, el corazón empieza a bombear más rápido, acorde al esfuerzo físico que está haciendo. Y la presión arterial, al igual que la frecuencia cardíaca, va a aumentar, ¿ya? Pero va a aumentar en un rango que es un rango límite, todavía que se considera rango normal para el ejercicio que estás haciendo. Por ejemplo, nosotros hacemos en el hospital pruebas de esfuerzo, tenemos una persona más o menos con esas características, 120-80, y la persona va aumentando y llega hasta la cuarta etapa del protocolo, que es un esfuerzo bastante grande, y llega a una presión de 160-80, ¿ya? 160-80. Pero eso se considera todavía un rango normal, pero estamos hablando en una condición de esfuerzo físico. ¿Ya? Cosa distinta que ese mismo paciente te hace una presión arterial por encima de 200, ya esa es una respuesta presora exagerada, que ya te puede estar indicando este paciente tiene predisposición para la hipertensión arterial. Claro, a eso iba el detalle del número, claro, porque uno dice, estoy haciendo actividad física, van a subir los números y todo, y puede que no, sea algo normal, pero debe haber a lo mejor un margen de decir, hasta aquí es normal haciendo actividad física, de aquí para allá ya significa que algo puede estar pasando. Porque claro, hay enfermedades que hay personas que a pesar de, digamos así, ser muy activas físicamente, tienen mala alimentación, por ejemplo. Y que todo va variando dentro de este mundo, dentro de lo que es el cuerpo en realidad, que es un misterio gigantesco. Así es. Oiga, estimado, ya que mencionó esto de los factores, conversemos sobre los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión. Los principales factores de riesgo son, primero, tener predisposición genética. Aunque no siempre se identifica, puede haber personas hipertensas en los cuales los médicos no pueden determinar bajo ninguna circunstancia que haya una causa genética. Pero sin embargo, sí se sabe que hay una predisposición genética en una gran proporción de los pacientes hipertensos. Por otra parte, la obesidad. A mayor peso, mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial. El alto consumo de sodio en la sociedad. ¿Ya? Somos con comidas chatarras, con comidas del salero en la mesa, todo esto contribuye a aumentar la presión arterial. Por otra parte, el sedentarismo también y el alto consumo de alcohol. Estos serían algunas variables que intervienen en la probabilidad de que la persona sea hipertensa. Oiga, ante lo mismo, bueno, no hice ya la sal y a lo mejor siendo joven no me afecta tanto, pero se va acumulando en el tiempo y a medida que el tiempo pasa, el cuerpo ya no tiene la misma tolerancia, por ende los adultos mayores tienden a tener
por decir, mayor margen de posibilidades de sufrir de hipertensión, ¿cierto? Dentro del rango etario. Ante eso mismo, en relación al examen médico preventivo de los adultos, que es el EMPA, ¿cómo ayuda a la detección precoz de enfermedades como la hipertensión? El EMPA es un sistema que se ha implantado en los consultorios, en los CEFAM, donde hacen una pesquisa. Uno puede ir en forma espontánea ya a un CEFAM y te van a hacer toma de la presión arterial, toma de la glicemia, del colesterol, y allí es interesante porque te pueden hacer el primer diagnóstico de hipertensión arterial, aun cuando usted sea asintomático. Entonces, estos EMPAs funcionan constantemente durante todo el año, y algo muy interesante, que actualmente se expandió estos EMPAs, no solamente para hacer la pesquisa primaria, sino que si usted, por ejemplo, es diabético, se hace un EMPA porque quiere descartar la hipertensión arterial. Y si es hipertenso, usted se hace una pesquisa porque quiere saber si es o no es diabético. ¿Ya? Ahí sí que me dejó con una palabra que dijo, asintomático. Ahí me dejó como medio, me embolinó todo en la cabeza. ¿Es posible que puede ser hipertenso no generando síntomas de hipertensión? Por supuesto. Sin embargo, tu cuerpo tiene esa como bifurcación ahí dentro de su flujo. ¿Es posible? ¿Cómo sería eso en sí? ¿Cuál sería como la consecuencia de no tener estos síntomas explícitos, pero que sí que tu cuerpo no está trabajando bien por dentro? Ya. Nosotros tenemos que tener bien en consideración que un paciente no salta de un día para otro de ser normotenso a ser hipertenso. Es un proceso paulatino, constante. Entonces, cuando a mí me llega al consultorio un paciente que tiene 180, 100, y por primera vez le estoy haciendo el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ya? Resulta ser que ya lleva una historia donde en algún momento él tenía la presión 135, 85, o sea, limítrofe, y eso puede pasar 1 año, 2 años y no darse cuenta. El organismo se va acostumbrando a tener la presión elevada, el cerebro se acostumbra, los riñones se acostumbran, tu cuerpo se acostumbra, y sigue poco a poco aumentando la presión arterial. En la medida que van pasando los años, ocurre una cuestión que se llama remodelado vascular, se van hipertrofiando, se van engrosando las paredes sanguíneas, va aumentando la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto va haciendo aumentar aún más la presión arterial. Y entonces puede llegar entonces este paciente con 200/100 y no sentir absolutamente nada. Oh, mira. ¿Y el cuerpo se adapta a eso simplemente? El gran problema de esto son 2 cosas. Una, que como es silenciosa y al no hacerse estos exámenes preventivos tipo EMPA, o no ir a una simple, digamos, a un establecimiento donde le tomen la presión arterial, la persona puede no darse por enterar que es hipertenso. Entonces pasan los años y empiezan a tener ya presiones de 200/100. Entonces cuando se detecta y se le hacen los estudios correspondientes, resulta que ya el paciente tiene daño renal, que ya el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento en las paredes del corazón. Es decir, ya hemos perdido mucho tiempo. Ya el paciente tiene lo que llaman daños a órganos blancos, ¿ya? Y por otra parte hay otra cosa, que al paciente, al ser, aún sabiendo que es hipertenso, al ser asintomático, le resta importancia. Claro. Y al restar importancia, entonces dice, ¿para qué yo voy a ir a un sitio? ¿Para qué voy a ir a un médico? Me siento bien. ¿Para qué me van a...? A mí no me gusta tomar pastillas, ¿para qué va a estar yo tomando pastillas? Y ahí es donde está el grave error. Oye, pero de verdad que es bastante así desconcertante la situación de ser asintomático. Ante los síntomas, ¿cuáles son como los clásicos síntomas que uno tiene al, obviamente, ser hipertenso, ya diagnosticado hipertenso? El principal síntoma de la persona hipertensa que sí tiene algún tipo de sintomatología justamente es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, por lo general, el más típico es presión en la nuca. Perfecto. Es una presión en la nuca. Por otra parte, puede tener alguno que otro trastorno de tipo visual, pero también hay una cuestión que llaman parestesia. La persona puede sentir como adormecimiento en los brazos. Eso puede ser un síntoma. Otro es el llamado tinnitus, que muchas veces no es relacionado con hipertensión arterial, pero algunas veces sí. Ese zumbido en los oídos. La persona puede sentir también zumbidos en los oídos. Esos son los principales síntomas. Estos ya son cuando la persona ya está diagnosticada, pero hay síntomas que te pueden ir avisando cuando a lo mejor tienes tendencia ya a ser hipertenso, pero no me he hecho examen ni nada, estoy tranquilo, soy asintomático tal vez, pero no soy asintomático, pero todavía no
mi cuerpo no detona. Hay como el dolor de cabeza. Ese. El dolor de cabeza que va es el principal. por atrás. Sí, o sea, puede ser en general cualquier parte de la cabeza, pero el más típico es en la nuca. Ya, perfecto. Ya saben, ya si en caso de, a lo mejor siente una molestia ya presión constante ya en la sección de la cabeza de la nuca, casi precisamente puede que ahí vaya algo y por favor vaya de una a hacerse el examen para no tener inconvenientes. Por otro lado, ¿qué papel juega el equipo de salud de atención primaria en el manejo de la hipertensión? Es una importancia radical, crucial, porque el mayor volumen de pacientes que se ve en Chile se ven en los consultorios. Y justamente ellos son los primeros que por lo general hacen el diagnóstico de la hipertensión arterial. Ahora, ¿en qué momento entran los hospitales? Lo que llaman la atención secundaria, entra cuando el médico, luego de que ha colocado varios tratamientos y está utilizando 3 o 4 fármacos para controlar una hipertensión y no se controla, en ese caso ellos consultan con la atención primaria derivando el paciente a cardiología, ¿ya? Pero por lo general, la gran mayoría, primero, la primera pesquisa, el primer diagnóstico por lo general se hace en la atención primaria, en los consultorios, ¿ya? En los CEFAM, en las postas de salud rural inclusive. Y después ellos continúan su tratamiento y sus controles dentro de la propia atención primaria y reciben su tratamiento. Así que sí, es crucial. Sí. Estimado, estamos en fechas ya previas a invierno, comenzó ya el proceso de vacunación, influenza, COVID, ahí y muchas otras instancias más. ¿Cómo relacionamos la vacunación con la hipertensión? ¿Tiene alguna vinculante? No, aquí digamos que es al revés. El paciente, no vamos a hablar del paciente que tiene 30 años, claro, que, o sea, si se vacuna o no se vacuna, ahí no habría mayor controversia. El problema es aquel hipertenso que está después de los 60 años. Perfecto. Entonces, este es un paciente que al sufrir la enfermedad de influenza, sufre mayor riesgo de complicaciones, porque es el tipo de paciente que por lo general puede llegar a una unidad de emergencia hospitalaria, ser hospitalizado con unas neumonias graves. Entonces, el llamado que yo le hago a la población es que se vacunen, sobre todo estos pacientes, no solamente los hipertensos, sino en general los pacientes con enfermedades crónicas. Primero, si es mayor de 60 años, vacunarse. Segundo, con más razón si tienen enfermedades crónicas tipo hipertensión, diabetes o alguna otra condición crónica, con más razón para vacunarse, porque ellos son las principales personas que se pueden complicar, y de eso tenemos bastantes ejemplos en nuestro hospital, lamentablemente. Ya saben, ya aprovechen de vacunarse, recuerden que es gratuito para toda la comunidad, así que y en todos los centros de salud, puntos de atención primaria, siempre está el proceso de vacunación sin problema alguno. Estimado, para ir finalizando, siempre llamar a la prevención. Cuéntenos, ¿cómo podemos prevenir estos inicios ya de hipertensión y similares? Ya, bueno, como algo importantísimo es la pesquisa, que el paciente aún cuando, sobre todo pacientes después de los 30 años, ir a un establecimiento y tomarte la presión arterial, ¿ya? Eso es para empezar. Segundo, la actividad física regular, debería ser por lo menos 30 minutos al día. Perfecto. ¿Ya? Ideal serían por lo menos mínimo 4 veces a la semana. Bien, el consumo de sodio tiene que ser bajo, menos de 6 gramos por día, idealmente menos de 3 gramos por día. Perfecto. ¿Ya? Olvidarse del salero. ¿Ya? Ya saben. Ya, el consumo de alcohol. O sea, el alcohol no es que sea dañino cuando se consume en dosis baja, claro, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de un incremento de la dosis del alcohol, tomando todos los fines de semana una gran cantidad, ahí sí puede la persona desarrollar hipertensión arterial. El control de la obesidad. Obviamente la parte dietética y la parte del sedentarismo coinciden para que la persona tenga sobrepeso u obesidad. Entonces, por esto es importante que la persona haga ejercicio, pero por otra parte tenga una ingesta baja de carbohidratos simples. Perfecto. Para disminuir el sobrepeso. Estimado, de verdad que agradecidísimo de su presencia, siempre bien expedito, don Julio, siempre preciso con todas las palabras que nos comparte y de alguna otra forma nos culturiza dentro de este mundo que es el cuerpo, que muchas veces es una incertidumbre. Ya vimos ya que existe asintomático, es la primera vez que yo no lo había escuchado antes, así que me acabé de informar de algo muy importante. Voy a hacer mi examen ahora mismo lo que llegue a la casa. Don Julio Rodríguez Morales, médico cardiólogo encargado de la Oficina de Red de Urgencias y Desastres del Servicio de Salud de
Erika Prenacota en este tema asociado a la hipertensión arterial. Vamos a pasar a una pequeña pausa comercial y volvemos a su matinal a la media mañana. Sigan con nosotros. Muchas gracias, Diego. Gracias a la audiencia. Muchas gracias. Cada 10.